Ahora, en el oráculo del pensamiento y la expresión. El mundo antecede a la realidad. Así como en el poema ¿Por qué cantamos?, de Mario Benedetti, ante él usted se preguntará ¿por qué cantamos? Se testimonia que cada pregunta tiene su respuesta. Tal vez, ante el sentido común, es decir, el enlace de los sentidos con el pensamiento, no haya testimonio más contundente que el mundo antecede a la realidad. Sin embargo, la razón tarda en ver lo esencial y se pierde en el mar de la confusión a causa de presupuestos y prejuicios, llegando incluso a colocarse como principio o fundamento del mundo, lo cual provoca un alejamiento más que un acercamiento a la verdad, como lo hacía conocer Heráclito, al expresar que, para los que están despiertos, hay un solo y mismo mundo. Por ello es necesario seguir lo que es común, pues lo común es lo que une. Lo esencial, por ser obvio, aparece como apariencia. Lo mismo que las razones de por qué cantamos, o de cualquier cuestión fundamental. Las respuestas son tardías, aparecen después de un desvelamiento o proceso de depuración, para sacar a luz o simplemente dejar aparecer la verdad. Pero, en efecto, toda pregunta tiene su respuesta. Cantamos porque el río está sonando, y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todos, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Mario Benedetti. Cierto es que pocas y permanentes las preguntas son ante el pensamiento: Dios, mundo, hombre. En cambio, las respuestas que ofrece la razón son múltiples, diversas, contradictorias, tardías, pero históricas. Lo que éstas revelan se hace presente por sí mismo, después de un tiempo en el que la razón la azotea o emprende grandes rodeos, para hallar e incluso construir causas, principios y fundamentos que pueden ser próximas, falsas o acertadas. Pero ante los sentidos y pensamiento, al final, la claridad o evidencia se impone sobre cualquier supuesto o planteamiento teórico, simple y sencillamente porque lo primero es lo primero, y el mundo es primero que la realidad. Se trata entonces, en este infográfico, de arrojar la idea de que en la antigüedad arcaica griega había convicción plena de que ser, pensar y hacer constituían el juego del mundo, para lo cual no era necesario representación alguna que anticipara, describiera y explicara su sentido. Entonces era el mundo en su simplicidad y complejidad, en su estabilidad y oscilación, en su permanencia, quietud, cambio, transformación y devenir, el que ponía de manifiesto toda su profundidad ante la sensibilidad humana. El pensar no era algo exterior al mundo, iba con él, así como va el hombre con el día. En la antigüedad arcaica, era el mundo el que se abría o entregaba ante la conciencia. Sin embargo, como lo relata el proceso cultural occidental, lo evidente o esencial del mundo
aparecía solamente como fenómeno y paulatinamente enterrado u ocultado por la supremacía de la idea de que la realidad es anterior al mundo, que las corrientes, doctrinas y sistemas científicos de la razón tercamente se empeñaron en sostener como válidas. De esto se sigue que cuando la primera vez ocurrió que el hombre las estrellas con su mirada tocó, el peregrinar del pensamiento comenzó. Las interrogantes sobre lo que presente aparecía, ante la mirada y ante el pensamiento, desencadenaron suposiciones, nociones, simples y elaboradas teorías acerca del ser, de aquello que presentemente presente, allí estaba. Durante largo tiempo, el hombre elaboró nociones, esquemas, parámetros, paradigmas acerca de la verdad, colmados de optimismo y de utopía. Permear las concepciones de ciencia, arte, filosofía, cultura, sociedad, lograron la intersubjetividad como lazo con el mundo, la comprensión e interpretación como acontecimiento primero, la realidad como zona de batalla entre lo óntico y lo ontológico, la verdad como una cuestión de método y no de fundamento. Fueron los hilos a los que la razón moderna amarró sus elaboraciones teóricas y prácticas discursivas. Recientemente, de la modernidad a la posmodernidad, las posturas sobre la verdad y realidad padecieron un proceso de desgaste, crisis o debilitamiento, que condujo al fin de los relatos, de la metafísica, de la razón, de la ciencia, de la historia, hasta la muerte de Dios. La realidad entera, de motivos para la guerra y la muerte, fue colmada. Del mundo, los impulsos e instintos para la vida suprimidos fueron. Arcaicamente dicho esto, en el mundo actúa la voluntad, mientras que en la realidad se realiza la razón. La sociedad contemporánea experimentó la comprensión positivista, materialista, fenomenológica, analítica, existencialista. También las sospechas nihilistas, psicoanalistas, dialécticas. Asimismo, los perspectivismos hermenéuticos, críticos y diferentes constructivismos no se hicieron esperar, para finalmente terminar por plegarse a los horizontes científicos y tecnológicos, comunicacionales e informacionales de la realidad. La experiencia de un yo dislocado, un lenguaje plástico, una realidad fragmentada, una verdad múltiple, práctica, un tiempo sin espacio e intervalo, un pensamiento débil, y la práctica de la decodificación en todas las áreas son o fueron las grandes novedades de los posmodernos. Las relaciones humanas migraron hacia la cultura hifanizada, la percepción, los instintos, los sentimientos, las creencias, los pensamientos, mediatizados en protocolos, sistemas, programas de tecnologías, de comunicación e información, comprimidos quedaron. El mundo entero fue comprimido literalmente en el desierto de lo real, o sea, en el vacío de los datos, de las estadísticas.
Desde aquella lejana, original y primera vez que el hombre levantó su vista a las estrellas, hasta la mediación de la percepción humana por la pantalla de los monitores y las tecnologías de la comunicación e información, la idea central es que la realidad, concebida, dominada, administrada, como una jugada donde el control corre a cargo del hombre, sin que jamás imaginara que a la realidad le antecede el mundo, puesto y en todos los tiempos, salvo en la edad arcaica del pensamiento, esto que es tan claro aparece como algo velado y oculto, como si el mundo huyera al asedio y cercos de la razón. Para los poetas arcaicos, siempre ha existido un mundo-pensamiento, un pensamiento-mundo, donde la determinación de uno sobre otro es nula. ¿Acaso un permanente intercambio? Oscilación del pensar y del ser y del pensar, como acontecimiento, como revelación, como plenitud, como totalidad del juego del mundo, en permanente vaivén. El hombre juega el juego del mundo. No puede ser de otro modo. No hay forma. El mundo no puede jugar el juego del hombre y su razón, siendo que el mundo amarrado es a su propio juego y voluntad, implícitos, concretos, singulares, contingentes, errantes, huidizos. En el vaivén del mundo, los individuos están y son. Muchos de razón y religión caen en el espanto y angustia ante tal condición. El hombre juega el juego del mundo. Juega. El mundo se presenta como horizonte, como una cosa siempre viva, en movimiento. El hombre se acerca y se aleja, mediante una actitud mítico, religiosa, poética, lógica, científica, tecnológica, pero también lúdica, estética, filosófica, entendiendo que son los horizontes del mundo los que se abren a la unidad del ver y del pensar, ante lo cual el sentido común, o sea, el ser del pensar, fluye con el modo de ser del mundo. El mundo es errante, vagabundo, itinerante, cambiante, huidizo, flotante, oscilante, escurridizo. De allí que la verdad y el hombre sean como el mundo, y que por ello mismo, ante el juego del mundo, el hombre se experimente como un ser contingente, expuesto al riesgo de la apertura y de la posibilidad, de la rueda del azar, razón por la cual hace intentos de sustituir el mundo por la realidad, la voluntad por la razón, el comienzo por el principio, los saberes por las epistemes, el ser por el ente, el saber arcaico por el conocer científico. Puede que la noción de realidad para el pensamiento teórico y especulativo, lo mismo que la imposición de esquemas generales y abstractos, categorías y conceptos, le sean más simples y prácticos para deducir que lógica, epistémica, ética y estéticamente de la razón la realidad brota o se desprende. Deducción que dominó largamente la escena cultural moderna. Empirismos, racionalismos,
criticismos, idealismos y aún materialismos, pese a lo cual los clásicos medievales, modernos y posmodernos jamás entendieron bien lo que los poetas arcaicos de la antigüedad habían advertido intuitivamente sin esfuerzo alguno del sistema científico de la verdad, a saber que el mundo es anterior a cualquier teoría sobre la realidad. No hacía falta procesos de abstracción y sistemas de representación, pues el mundo es presentación directa, concreta, positiva, total, a los sentidos, al corazón y a la razón. Convendría no dejar de advertir que el mundo siempre fue, es y será más complejo que la realidad, a pesar de que, paradójicamente, la realidad se sujeta para su explicación a requerimientos lógicos y científicos, curiosamente concebidos por el sujeto trascendental, sin posibilidad de demostrar su presencia, al modo de la presencia del mundo. Únicamente se puede pensar. Negocio de la filosofía moderna. Éxito garantizado en cualquiera de sus versiones, corrientes, sistemas o métodos. Hay quienes hasta se han enriquecido al especializarse en alguna corriente de pensamiento que argumente y defienda que la realidad es primigenia al mundo, y no al revés. Convendría, nunca está de más, no olvidar que los poetas arcaicos griegos fueron los primeros y acaso los únicos en hacer saber que desde siempre el mundo, antes, ahora y posiblemente en el futuro, sigue siendo el que juegue con todos nosotros, el que continúe en resistencia permanente, por no claudicar o someterse a los imperativos de la razón. Los imperativos son para la realidad, no para el juego del mundo. Sería fantástico, nuevamente, entregarse a la plenitud arcaica del juego del mundo, cuando en la época del tiempo computacional e informacional, la verdad, el sujeto, la historia y la propia realidad son un simulacro, y el hombre es un fantasma o jirón de lo que el mundo fue. Retornar al eterno retorno del mundo. Idea fascinante que los sabios y poetas arcaicos griegos en la antigüedad remota tenían como certeza absoluta, para oscilar con él. Puede que esto ahora le corresponda al poeta y cantor rupestre de nuestros días. Tienen una gran tarea por delante. Cuando alguien pregunte por qué canta, él dirá que es por el mundo libre, espontáneo, justo, verdadero, bueno y bello. Dirá que él canta por el mundo, no por la realidad, concebida por la razón y los sistemas científicos de la verdad, buscadores de explicaciones universales, pero además justificadores y legitimadores de las desigualdades y de las violencias sociales. Regresar a ver y a vivir el juego del mundo es retornar a concebir la existencia desde la condición o márgenes, que no marginal, de lo arcaico y también de lo rupestre. Esto es, conducir nuestras acciones bajo verdades comunes, francas y simples. Es volver simplemente a pararse al borde de los abismos del mundo.
volver a surfear la vida al filo de los intersticios de lo finito e infinito. No dejes por ningún motivo suscribirte al canal del Oráculo del Pensamiento y la Expresión. Recuerda que estar en el mundo es volver a escuchar de frente las sentencias, las revelaciones, las verdades mánticas, proféticas, eróticas y poéticas que la voz y vibraciones del mundo nos dejan oír de él. Algo como lo que pedía Heráclito en dos de sus fragmentos. Decía el oscuro: unamos lo completo y lo incompleto, lo convergente y divergente, lo consonante y lo disonante. De todas las cosas una y de una todas. Este mundo, el mismo para todos, ningún dios ni hombre lo hizo, sino que ha sido siempre, y es y será un fuego siempre vivo, que se enciende según medidas y se apaga según medidas. Finalmente, la diatriba acabada de presentar aquí bien puede ser sintetizada en ¿Por qué cantamos?, poema de Mario Benedetti, poema que apareció en el libro de Cotidianas de 1979 y musicalizado en diversas ocasiones, siendo la más famosa de ellas la composición que hicieron Alberto Favero, que popularizó, por cierto, Nacha Guevara. Este poema ha sido además interpretado por Juan Carlos Baglietto, Sara González, Sandra Mijanovich, que es la versión que a continuación oímos por aquí. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo era una cueva de ladrones, los aires ya no son tan Buenos Aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Y usted preguntará por qué cantamos, si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza, y el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando, y cuando el río suena, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Si fuimos lejos como un horizonte, si aquí quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre era una ausencia y cada despertar un desencuentro, usted preguntará por qué cantamos.
Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga cenizas. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera, y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta.